presente y empecé a grabar. Estoy empezando la grabación. Sube. Entonces, ayuntía 9, como dijimos, análisis puntual. Vamos a partir con un resumen para ir recordando un poco. Ya sé que tuvieron uno el miércoles, pero por si es que alguien no entendió bien o todo, nunca está más seguir repasando la materia. Entonces, ¿qué es el análisis puntual? Es, bueno, partimos analizando el análisis global antes, donde teníamos el volumen de control, teníamos todo esto, voy a poner puntero láser, ya. Teníamos el volumen de control donde estábamos analizando cómo entra la masa, cómo sale, también podríamos hablar de una transferencia de energía dentro de un volumen de control, y eso era más que nada como para tener un volumen definido, ¿ya? Pero eso tiene hartos impedimentos, hay harta parte como de la información que está ocurriendo en el fluido que no se está considerando. Entonces, por eso entramos y hay que hacerle como un zoom a todo esto, literal, y entramos a lo que es el análisis global, o sea, el análisis puntual, perdón, que es desde un enfoque diferencial, donde nos enfocamos más que nada en el comportamiento de las partículas del fluido, ¿ya? Cómo se desplaza, cómo eso, y eso nos va a ayudar para entender mejor cómo se comporta dentro de las líneas de corriente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para esto vamos a tener distintas como expresiones o fórmulas que nos van a ayudar para comprender esto. La primera es la de continuidad, que es esta, que ustedes ya debieron haber visto en clase, ¿ya? Esta tiene un componente que es la derivada temporal de la densidad, y también tiene una componente vectorial, que es el gradiente del producto entre la densidad y la velocidad, ¿ya? Esto se puede como trabajar y llegar a esto, que este primer componente, que es la velocidad, el producto punto con el gradiente de la densidad, es U, B, W, que sería la velocidad, y el gradiente de la densidad, es decir, cómo varía la densidad en X, en Y y en Z, ¿ya? Y nuestro otro componente, que es la densidad, producto punto con el gradiente de la velocidad, es decir, la densidad y la velocidad cómo varía en X, en Y y en Z, ¿ya? Súper. Y aquí nos surge la pregunta de qué pasa cuando nuestra densidad es constante, es decir, que el líquido es incompresible. Bueno, primero que nada, sabemos que la densidad no va a variar con el tiempo, así que este se nos va a cero. Y también la densidad no va a variar con el espacio, así que también se nos va a cero. Por lo tanto, solo nos va quedando este término de acá, que es la densidad por el gradiente de la velocidad. Y eso lo igualamos a cero. Por lo tanto, pasando la densidad para el otro lado, nos va a quedar esta expresión de acá, ¿ya? Que es la ecuación de continuidad para cuando un fluido es incompresible, ¿ya? Esto, la verdad, es muy bacán. Es como la expresión donde todo va a ser muy simple. Así que esa nos va a ayudar un montón, ¿ya? Nuestra otra expresión o ecuación que vamos a ocupar es la de cantidad de movimiento, o la ecuación de Euler, ¿ya? Esta tiene una componente que trabaja con las velocidades, la derivada temporal de la velocidad, más más la velocidad por el producto punto entre la velocidad y el gradiente. Y también tenemos una componente que trabaja las presiones y una componente con las componentes gravitacionales, ¿ya? Bueno, ¿cómo ocupamos toda esta ecuación vectorial grande? Bueno, por ejemplo, en X sería nuestro primer término, la densidad, la derivada temporal de la velocidad en U, porque estamos en X, ¿verdad? Y nuestra velocidad U, V, W por el gradiente de la velocidad, es decir, de U a de X, de U a de Y y de U a de Z, ¿ya? Ese sería nuestro primer componente. Nuestro segundo componente sería menos la presión en X, ¿sí? Y por último, la densidad por nuestras fuerzas gravitacionales en X también. Esto, por lo general, se hace cero, ¿ya? Porque vamos a asociar la gravedad a el eje Z, no a X, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona en los otros ejes, en Y y en Z? Bueno, va a ser muy parecido, son casi iguales. La diferencia va a estar en que, por ejemplo, para el eje Y,
aquí va a haber un B, un B, un B, un B, ¿no es cierto? Y bueno, tendríamos la presión en I y una gravedad en I también, que también se hace 0. Y en Z lo mismo con W, acá, Z. Y acá tendríamos la gravedad en Z, donde esa en general no se va a hacer 0. ¿Ya? Bueno. En nuestras ecuaciones de Euler tenemos unas ciertas condiciones. ¿Ya? Dejen revisar aquí que me están hablando. Ah, no. Ya. Tenemos ciertas condiciones para poder ocuparla. ¿Ya? La primera es que sea un fluido ideal, ya donde nuestra viscosidad sea 0. ¿Ya? La segunda es que sea incompresible, ya donde nuestra densidad no va a variar con el tiempo, ni con el espacio. Y además que sea irrotacional, ¿ya? Eso tenía que ver con que el producto cruz entre el gradiente y la velocidad sea 0. ¿Ya? Así que... ya, ahí sí. Para continuar, tenemos las coordenadas naturales, ¿ya? Que son estas que se representan acá. Esto surge más que nada porque, en realidad, las líneas de corriente, o el cómo se mueve un fluido, no es siempre, y es muy poco real que se mueve como en los ejes cartesianos. O sea, nunca se va a mover como siempre en X, siempre en Y, o siempre en Z, sino que es como muy fluido. Es como que va siendo así, no sé, se mueve con curvaturas. Entonces, nuestras coordenadas naturales llegan como a solucionarnos ese problema, donde vamos a tener una componente tangencial, que va a ser en la dirección S, y una componente normal, que va a ser en la dirección N. Y esto nos ayuda como a modelar mucho mejor cómo se comporta realmente una línea de corriente. ¿Ya? Esta es nuestra ecuación para el eje N, donde vamos a tener la derivada temporal de la velocidad en N, negativa, ¿ya? Y G por la derivada en N de Z y más la presión partida en el ρ. Y también vamos a tener esta componente que es la velocidad en la dirección tangencial al cuadrado partida en R, que hace referencia a la aceleración centrípeta. ¿Ya? Y esta es nuestra ecuación para el eje, o sea, en la dirección S, perdón. ¿Ya? Donde vamos a tener la derivada temporal también de la velocidad en S, va a ser igual a G por la derivada en S de toda esta expresión de acá. Bueno, pero ¿qué pasa si es que es un régimen permanente? Eso significa que las velocidades ni las densidades ni nada va a variar con el tiempo. Entonces, esta se nos va a 0, ¿no es cierto? No va a variar con el tiempo. Y esta también se nos va a 0. Por lo tanto, quedan estas expresiones de acá. ¿Ya? Esto lo logré de pasar este para el otro lado, ¿cierto? Y esta lo igual a 0. Entonces pasé al otro lado. Y esta lo igual a 0. Pero ahora ya están, va a quedar así. Pero esta, ¿qué pasa acá? Ya lo vieron en clase. Oh my god. Esto es la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Como es la derivada de todo esto de adentro va a ser 0, significa que lo de adentro tiene que ser constante. Entonces, eso nos va a dar esto acá. ¿Ya? Y es súper importante que tengamos en cuenta que la vamos a poder utilizar en una misma línea de corriente. ¿Ya? Siempre se puede ocupar, pero siempre sobre una misma línea de corriente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto al resumen? Va a ser todo lo que vamos a necesitar para poder resolver la ayudantía. ¿No? ¿Nada? Ya, voy a asumir que todo bien. Ok, entonces, ejercicio 1. Ya, importante, para los ejercicios, lo que quise hacer fue escribir el enunciado igual acá. Y el enunciado va a quedar acá. ¿Ok? Eso porque a mí, al menos cuando me hacen ayudantía, siempre me pasa que al resolverla, se ocupan datos o se utilizan cosas que te dicen en el enunciado y muchas veces yo no tengo el enunciado abierto. No sé de cuánto ustedes lo abrirán realmente o no. Pero al final como que me pierdo porque siempre se utilizan cosas que aparecen en el enunciado
y la utilizan y todo, y yo no sé dónde salen, pregunto y dicen, no, está en el enunciado. Así que por eso lo voy a dejar acá siempre, y lo vamos a ir revisando a medida que vayamos viendo las cosas. ¿Ok? Ya. Nuestro primer problema nos dice, un pistón se mueve a velocidad constante v, ya está el pistón, y comprime un gas almacenado en un cilindro, tal como muestra en la figura. Considere que la longitud y densidad del gas en t igual 0 son L0, es decir, esta distancia acá es L0, y ρ0, la densidad al instante 0 es ρ0. Asuma adicionalmente que la velocidad del gas varía linealmente en du igual a v, acá, en la cara del pistón, a u igual a 0, en x igual a l, acá. Si la densidad del gas varía solamente con el tiempo, encuentra una expresión para ρ de t. Ya, pues entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que este pistón se va a ir moviendo en esa dirección y va a ir comprimiendo este gas, haciendo que sea cada vez más denso. Pero esa densidad va a variar solo con el tiempo, no espacialmente. Y este pistón se va a ir moviendo con una velocidad que va a depender solo de x y de t, de manera lineal. ¿Ok? Entonces, esto está pintado para la conservación de la masa. ¿Ya? Porque aquí se va a conservar la masa. Entonces, utilizamos esa expresión. Ya. Entonces, esta es nuestra expresión, la que le había mostrado antes. La dejé desarrollada para que pudiéramos ir viendo. Y ya, pues lo primero que nos dicen es que la densidad del gas varía solamente con el tiempo. Ya, pues entonces, todas estas de acá se nos van, porque la densidad no varía con el espacio, se nos van a cero. Y aparte también nos dicen que la velocidad del gas varía acá de manera lineal, ¿ok? A esto. Entonces, como se acuerdan que U solo varía respecto a X y T, o que la velocidad solo va a depender como de la posición y el tiempo, podemos eliminar estas de acá, porque varía solo con X. ¿Ya? Entonces, esto está pasando como de manera como unidimensional. ¿Sí? Entonces, lo que pase en Y y lo que pase en Z no nos va a importar. Entonces, sacando estos de acá, nos queda esto. ¿Ya? Como que se simplificó harto. Y esto es solo leyendo el enunciado. ¿Ya? Entonces, seguimos. Bueno, pasé por el otro lado, restando. Entonces ahora el ejercicio se reduce a encontrar qué es este du de x, ¿ya? Porque de p a de t es lo que nos están pidiendo. Después vamos a tener que integrar esto y poder encontrar la expresión para t. Entonces tenemos que encontrar cuánto vale esto. Si es que voy muy rápido, me avisan. Igual todo esto se los voy a subir, así que no se preocupen por ese lado. Ya, pues entonces nos fijamos que la velocidad varía linealmente desde... bueno, me falta un espacio, varía linealmente de u de b a 0. Ya, pues entonces du a de x se va a comportar más o menos como un delta u a delta x. Ya, eso solo porque varía linealmente. Entonces es como encontrar una pendiente, por decirlo así. Ya, pues, Disculpa, entonces, dime. ¿podrías repetir por qué se te fueron esos términos? Sí, oye, los términos de esto. Sí, sí, porfa. Ya. Sí, mira, lo primero que nos dicen es que la densidad varía solamente con el tiempo. Entonces, este término, que es densidad, la derivada de la densidad, eh, la derivada temporal de la densidad, no se nos va a anular. Pero todas estas que son la derivada espacial de la densidad, sí, porque solo varía con el tiempo. ¿Cachai? Entonces, estas se nos van. Y la otra que nos dicen es que la velocidad va a estar en u y va a variar de b a 0. Y nos vamos a la imagen y nos dicen que la velocidad depende de x nomás y de t. Entonces aquí nuestro y nuestro z no están jugando un papel importante, como que no nos va a importar. Entonces ya sacamos estas porque era la derivada espacial. Y ahora sacamos estas de acá porque sabemos que solo nos va a importar cómo varía en x, no en y ni en z. Así que se nos van también. ¿Sí? Ya, vale, ahora caché. Bueno, Ya, bacán. Ya, pues entonces estamos tratando de calcular cómo varía esto acá. Y como varía linealmente, podemos hacer un delta u a delta x. ¿Ya? Eso va a significar que vamos a hacer esto. ¿Ya? Esta es la velocidad,
o sea, nuestro como I2 menos I1, X2 menos X1, ¿ya? La velocidad final va a ser 0, porque va a estar como pegado a la pared, ¿ya? Menos nuestra velocidad como en la cara del pistón, ¿ya? Y eso dividido en la posición final, que va a ser L, ¿no es cierto? Menos la posición donde estaba el pistón inicialmente, que era en 0, ¿sí? Aquí si se acuerdan, estaba, veamos el dibujo, aquí. Aquí va a ser 0 la velocidad, aquí va a ser B. Y la posición, aquí va a ser L, y aquí va a ser 0, ¿ya? Por eso nos queda esa expresión de ahí. Está acá, ¿ok? Pero nosotros notamos que L depende del tiempo, ¿no es cierto? Aparecía en el dibujo. Entonces tenemos que encontrar cuál va a ser la expresión que nos va a decir cómo se va a comportar L. ¿Ok? Ya, bueno, aquí saqué los 0. Y vamos a notar que L va a ser esto acá. Nos dicen que en el tiempo 0, L va a ser L0. ¿Ok? Entonces podemos decir esto acá. ¿De dónde sale esto? Se los voy a escribir aquí. Es como más que nada hacer como una ecuación de la recta, por decirlo así. Vamos a tener que aquí va a estar el tiempo, aquí va a estar la longitud en L0. ¿Sí? Y que va a llegar un tiempo en el que el pistón se va a comprimir tanto que va a llegar, en teoría, a una longitud 0. Nunca va a llegar a 0 porque de alguna manera tiene que quedar el gas ahí metido, pero va a ir así, ¿ya? Se va a comportar más o menos así. Y nosotros, como sabemos que esta distancia va a estar directamente relacionada con la velocidad del pistón, que va de manera lineal, podemos decir que esta pendiente en realidad es V, ¿sí? Porque teníamos nuestra cajita donde esto valía L0, y esto, aquí el pistón va a ir avanzando, va a ir avanzando, va a ir avanzando con una velocidad V, y esta distancia se va a ir reduciendo. Entonces, por eso, LT se modela más o menos así, ¿no es cierto? Es como encontrar la ecuación de la recta de LT. Entonces nos queda L0 menos V de T. ¿Ok? Entonces, siguiente paso, reemplazar acá. ¿Ya? Teníamos esto acá, ¿no es cierto? De u de x. Y encontramos que de u de x era menos b partido en t. En L de t. Y L de t es esto acá. La velocidad, es que sí, mira. La velocidad es constante. Pero, por eso es la pendiente, porque aquí no estamos derivando nada. Esto es como encontrar la ecuación de la recta. ¿Cachai? Y por eso nuestra pendiente va a ser la velocidad. ¿Cachai? Porque es como tenemos distancia, tiempo, entonces nuestra pendiente es la velocidad. Y nosotros ya conocemos la velocidad, que es como constante del pistón. Entonces por eso esta pendiente es la velocidad. ¿Cachai? No estamos derivando nada, porque si es que la velocidad es constante y la derivamos, si nos va a ser 0. Pero aquí no estamos derivando nada. ¿Se entendió? Supongo que sí. Ya acá. Entonces, reemplazamos este LT acá y nos va a quedar el B, que lo saqué, ¿ok? Este era el LT que teníamos acá, y lo que hice fue tirar la densidad para acá, para hacer una separación de variables. Tiré el DT para acá arriba, el R para acá abajo, ¿ok? Y tenemos esto acá. Entonces, proseguimos a integrar, porque ya tenemos nuestras expresiones acá. Eso, como dice el Pablo ahí les respondió.
Ya, pues entonces integramos desde ρ0 el más, debería ser más. No, porque es el menos b. Este menos sale acá. Porque es 0 menos b. Entonces el menos lo saqué nomás. Menos b. ¿Dónde? Este acá. La del row. Déjame revisar. Eh, Tienes razón. Como la me equivoqué en escribir esto. Eh, no sé, me equivoqué en ese menos. Lo puse como de más. No es ese menos, no. ¿Ya? Lo voy a revisar bien, pero según yo, el resultado que nos va a dar al final está bien. ¿Ya? Así que no se preocupen, no fue error de tipeo, pero el resultado que nos va a dar sí o sí está bien. ¿Ya? Después puedo revisar eso y les digo, si es que nos sobra un poco de tiempo. ¿Ok? Pero dejemos que este va a ser un más. ¿Ok? Ya. Entonces, integramos esto acá, de ρ0, ya, porque sabemos que la inicial era ρ0 y nuestro interior superior va a ser ρ de t. Ya, lo integramos, nos queda el logaritmo natural de ρ menos el ρ0. Y luego integramos esto, hacemos un cambio de variable, decimos que esto acá va a ser u, ya esto voy a hacerlo al tiro de la integración, pero como les digo va a ser un cambio de variable, y nos va a quedar esto acá, va a ser el logaritmo natural de esto acá, y al final va a ser menos el logaritmo natural de lo otro, no, perdón, es, ya, así es, menos este, menos el otro, ¿ya? Y por eso va a quedar así. Esto sale de una integración, o sea, un cambio de variable, como les digo, después lo pueden hacer si es que quieren, así que no me voy a detener directamente en hacer la integración, pero nos queda esto. Y por propiedades de los logaritmos, podemos decir que esto va a estar arriba y le restamos lo abajo, entonces va a ser el logaritmo de la división. Luego, sacamos el Euler de esto acá, y nos va a quedar esto aquí, ¿ok? Y pasamos el ρ por el otro lado y encontramos nuestra expresión para ρ de t, ¿ya? Este resultado sé que está bueno, así que el otro menos de algún lugar debe salir. Pero como les digo, lo podemos revisar cuando termine la ayudantía, ¿ok? Algo que no se haya entendido, aparte de ese menos raro que había por ahí. Se termina por regla de la cadena. Sí, es probable. Ya, muchas gracias, Catalina. Si quieren, igual, si es que nos sobra tiempo, podemos revisarlo bien. Y así queda más claro para todos. Pero fuera de ese menos, ¿se entendió cómo llegamos a este ρ de t? ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Porque aquí termina. Eso era lo que nos pedían. ¿No? Ya, súper. Este ejercicio igual era corto. Así que vamos a pasar al segundo. ¿Ya? La parte A también es cortito. Y la parte B es más larga. ¿Ok? Ya, entonces leamos. Nos dice, determine la diferencia de cotas delta ZF, que está acá, que debe existir entre las secciones 0 y 3, que está acá. Asuma régimen permanente a un ancho unitario en la dirección perpendicular al plano de la página, es decir, que hacia acá, si es que esto lo viéramos como 3D, hasta acá habría un ancho unitario, como que este refalín tiene un ancho de 1.
distribución uniforme de las velocidades en la dirección normal a la línea de corriente, es decir, todas estas velocidades normales tienen una distribución uniforme, y haga cualquier otro supuesto que crea necesario. ¿Ya? Ya. Seguimos. Entonces voy a tirar esto para el lado y vamos a hacer nuestro supuesto. Tenemos régimen permanente, un fluido ideal. Esto lo asumo, lo pongo como un supuesto, ¿ya? Esto va a significar que no va a tener viscosidad, ¿ya? Es decir, todos nuestros esfuerzos de corte son cero. Esto no dice nada respecto a eso en el enunciado, así que lo voy a colocar como supuesto, ¿ya? Como que podemos asumirlo. Vamos a trabajar siempre en una misma línea de corriente. Y además el ancho unitario que nos decían, para que lo tengamos bien presente. Esto es todo lo que necesito saber para resolver el ejercicio. Ya, pues, entonces comenzamos. Nos piden, ¿qué nos pedían? La diferencia de cotas, acá. Entonces esto está como más o menos pintado como para Bernoulli, ¿no es cierto? Porque, tengo velocidad, me dan la velocidad acá, que es V0, me dan la velocidad acá, que es 4 veces, o U0, U0, 4U0, diferencia de cotas, ¿no es cierto? Entonces está pintado por Bernoulli. Ya, pues entonces planteo Bernoulli entre 1, no era 1, entre 0, perdón, ahí un 0, 0. Lo voy a colocar, ahí un 0. ¿Ya? Entre 0 y 3. Ya, pues. En 0, ¿qué tengo? Tengo U0 al cuadrado partido 2G, ¿ya? Más una presión que estará acá, la presión en 0, partido en el ρ, más la cota ZF, más este H0. ¿Ya? Voy a tener todo esto. Y en 3, ¿qué tengo? Tengo que la velocidad al cuadrado, es decir, 4U0 al cuadrado, partido en 2G, más la presión en 3, que va a ser acá, más una altura H3, que es como esta altura que hay desde la superficie hasta la cota superior. Ya, pues entonces al tiro noto que como aquí estoy en la superficie libre, nuestras presiones son cero, ¿no es cierto? Presión atmosférica, entonces se nos van. Chao está acá. Entonces la saco y U0 me lo dan, U0 me lo dan, H0 me lo dan, esto es lo que estoy tratando de encontrar. Entonces, a ver, ¿cómo relaciono este H3? Para eso, me acuerdo que es régimen permanente, es decir, el caudal es constante, entonces el área por la velocidad va a ser igual. Entonces, de este lado, digo, el área que va a ser H0 por lo que está largo ahí, que es 1, ¿no es cierto? Por la velocidad, que es 0. Y va a ser igual a 1, que es el ancho para allá, por la altura, H3, que habíamos dicho acá, va a ser igual a 4U0, que es la velocidad. ¿Sí? Entonces, ya saco lo 1, despejo H3, y H3 nos va a dar que es un cuarto de H0. ¿Sí? Entonces, reemplazo H3 por ese un cuarto de H0. Bueno, este 16 sale acá, ¿no es cierto? Y por último, despejo la cota ZF. ¿Sí? Que va a ser esto de acá. ¿Ok? Este pasa para acá, no, perdón. Este pasa para acá restando, este pasa para acá restando, y nos queda eso de acá. Y esa es la respuesta a la A. ¿Sí? Bien simple. Ocupar Bernoulli, encontrar la relación con régimen permanente, y llegamos a esto de acá. ¿Alguna duda respecto a la A? Como bien simple. La que se complejiza harto es la 2, la B. ¿Clarito? ¿Nadie se perdió? Ya. Súper. Continuamos. La pregunta B, ¿qué nos dice? Plantee las ecuaciones
que permiten encontrar la velocidad de escurrimiento en la sección A. La sección A está acá. ¿Ya? Ubicada en la mitad del tramo 1-2. Es decir, tenemos este 1-2. Ya, ¿por qué habías usado las alturas en el caudal? Porque es el área por la velocidad. Esto es, para que se mantenga el caudal, es velocidad por área. Tiene que ser igual a velocidad por área, porque se mantiene. Porque nos habían dicho por enunciado que es régimen permanente. Entonces la velocidad es U0 acá. Acá es 4,0. Y nuestra área es H0 para acá, y para allá tenemos ancho unitario. Entonces esto nos va a dar como un área así, donde esto de acá es 1, esto de acá es H0, y acá va a ser un H3, ¿no es cierto? Un H3, y para acá ancho unitario. Sí, por eso, para que se mantenga por régimen permanente. Ya, entonces, proseguimos. Vamos bien de tiempo, súper. Ya, pues entonces nos piden plantear las ecuaciones, ¿ya? Entonces, esto nos da como, ya, ecuaciones va a ser más de una. ¿Ok? Entonces nos piden encontrar la velocidad de escurrimiento en A, es decir, UA, ¿ya? También nos piden encuentre una expresión para la presión en A, ¿ya? Entonces tenemos que encontrar UA, pero encontrando también una expresión para la presión en A. Entonces, ya al tiro sabemos que vamos a tener mínimo dos ecuaciones, ¿ya? Una que nos dé la velocidad y una que nos dé la presión. Ya, pues entonces tenemos los mismos supuestos de antes. Ok, régimen permanente, fluido ideal, una misma línea de corriente y ancho unitario. Ya, pues. Entonces aquí notamos que A está aquí abajito, ya no está en la superficie. Está aquí abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear el Bernoulli entre A y 3, ¿ya? Aquí necesito que me empiecen a prestar como más atención de la que ya están prestando, porque van a salir como cosas trigonométricas, como para encontrar las relaciones que hay, ¿ok? Ya, pues entonces primero decimos que estamos en la línea del fondo del canal. Estamos por acá abajo, porque por ahí está A, ¿ok? Ya, pues entonces lo planteamos. En A vamos a tener la velocidad A al cuadrado, 2G, vamos a tener una cierta presión A, partido en ρ, y una cierta altura A, ¿no es cierto? Que va a estar acá, esta es la altura A. Y en 3, le puse el 3' para diferenciarlo del de la superficie, ¿ya? Así que es 3', pero es el mismo 3. Vamos a tener la velocidad, que es 16 u cuadrado, 2G, una cierta presión en 3, porque ya como no estamos en la superficie vamos a tener una presión, y una altura 3, pero estamos en la parte de abajo. Entonces nuestra presión, nuestra altura ahí es 0. Se nos va. Chao. ¿Sí? Que así tiene una cierta altura. Ya, pues. Entonces aquí le hago zoom acá. Esto acá. Nos dicen que A está justo en la mitad de 1 y 2. Entonces podemos decir que ya aquí está 1, aquí está 2, y A es como la bisectriz de este ángulo. ¿Sí? Entonces si este era alfa 0, este alfa 0 medios, este alfa 0 medios. Esta va a ser nuestra altura A, ¿verdad? Que yo le había dicho que es como esta altura acá. Y notamos que todo esto son radios, ¿ok? Porque vamos a asumir también que esto tiene como una curvatura constante. Entonces esto es como parte de una circunferencia. Todo esto son radios. Radio, radio, radio. Entonces, ¿qué relación podemos decir? Podemos decir que ZA, que es esto de acá, más este radio coseno de alfa medio, es decir, la proyección en este ángulo de acá, o sea, en este lado de acá, del radio, que va a ser este pedazo de acá, tiene que ser igual a R también, ¿no es cierto? Este pedazo de acá, más este pedazo de acá, que es la proyección de este radio de acá, también tiene que ser el radio. ¿Ok? Entonces despejamos el ZA, tiramos esto para el otro lado,
factorizamos por R, y nos queda que ZA es igual a R por 1 menos coseno de alfa medios. ¿Alguna novedad respecto a eso? ¿O qué bien? Ya, supongo que se entendió. Ya, acá. Entonces seguimos. Aparte, también vamos a asumir una distribución hidrostática. ¿Por qué? Porque, como nos habían dicho que nuestro fluido era ideal, aquí estas líneas de corriente van a ser paralelas unas a las otras. Van a ir paralela, paralela, todas van a ser paralelas. Entonces, se va a cumplir una distribución hidrostática. Vamos a tener el... Se los voy a dibujar como... Ya. Esta es la cota superior. Está aquí el suelito. Entonces, como todas las líneas de corriente van a ser paralelas una a la otra, aquí vamos a tener una distribución hidrostática, que es el típico triangulito que me hace depender de la altura. ¿Sí? Aquí tenemos la presión. Entonces, espérame. Ya. Vamos a decir que la presión va a ser el G por rho gamma por la altura, ¿no es cierto? Hidrostática es como de lo primero que vieron en el curso. Entonces, ya tenemos cuánto vale P3, porque si se acuerdan, H3 es la altura que habíamos calculado en A, que sabemos que es un cuarto de H0. ¿Sí? Y H0 nos lo dan. Entonces ya encontramos este acá. Y también ya encontramos este acá. Entonces tenemos que reemplazarlo. Es porque el régimen, o sea, es un fluido ideal. Porque lo que va a generar eso es que al final no se generen como vórtices, o sea, ¿cachai? O sea, todos tus esfuerzos de corte van a ser cero, entonces no se va a generar como rotación en un fluido. Entonces, toda la presión, o sea, no va a tener cambios de presión a medida que vaya bajando la altura. Sí, eso más que nada, es como porque el fluido es ideal. A menos que Pablo puede como explicarlo bien, pero según yo solo porque es ideal. ¿Ya? Ok, seguimos. Entonces reemplazamos esto de acá, P3 aquí, y Z acá. Ya, pues entonces lo reemplacé acá. Este es solo el reemplazo. Sí, es para encontrar estos de acá, esta altura. O sea, para encontrar la presión, como nos decían que era un fluido ideal, es llegar y ocupar aquí. ¿Ok? O sea, aquí es como simple porque está como plano. Pero por ejemplo acá es más complicado porque está inclinado. ¿Cachai? Pero por eso nos lo piden en 3, es fácil. ¿Sí? Ya, entonces reemplazamos. Y esta va a ser, bueno, aquí es PG UA. Entonces está restando. Y esta va a ser nuestra primera ecuación. ¿Ya? Acuérdense que nos pedían distintas ecuaciones. ¿Ya? Esta es la primera. Tenemos la que nos va a decir la velocidad en A. Y aquí está nuestra presión en A. Entonces ahora tenemos que encontrar cuál es nuestra expresión para la presión en A. ¿Ya? Entonces, vuelvo acá. Este es nuestro dibujito. Y ahí vienen que va a salir acá coordenadas naturales. Ya, pues tenemos que esto va a estar aquí en S. Aquí ven nuestro fluido pegadito acá. Nuestro normal va a ir saliendo perpendicular. Y le voy a llamar HA a esta altura que hay acá, que es, o sea, que aquí también está HA. Acuérdense que R es desde acá. Todo esto es R. Pero HA va a ser esta distancia que hay entre las dos como superficies. La superficie al suelo y la superficie libre. ¿Ok? Entonces HA, aquí también va a haber un HA, aquí también va a haber un HA. Ya, se entendió.
Ya, pues entonces me centro en lo que está acá. Y yo me fijo que la que me va a interesar ocupar va a ser la ecuación en coordenadas naturales para el eje n. ¿Por qué para el eje n? ¿Por qué no es? Porque yo tengo la ventaja de que mi n va a estar directamente relacionado o siempre va a estar en la misma dirección, pero opuesta al r. O sea, el r crece para acá y el n crece para allá. Chuta, llegó mi perrito. Ya, entonces, por eso me va a interesar ocupar la derivada en n, ¿ya? Y nos acordamos de que r' es permanente. Entonces nuestra velocidad en n se nos va a ir a cero, ¿no es cierto? Por lo que le había dicho en el resumen, de que nuestra velocidad en n no varía con el tiempo. Entonces se nos va. La pasé para el otro lado. Esto está, pasé esto restando para allá. Entonces, esto positivo, esto negativo. ¿Sí? Ya. Entonces, seguimos. Desarrollé esto. La derivada n en z, la derivada en n de p. Sí, es perrito. Ya, entonces tenemos que encontrar qué es esto, ¿cachai? Porque esta era más o menos la que nos preguntaban, ¿no es cierto? Es como la presión es lo que estamos buscando encontrar. Y BS en realidad lo conocemos porque era UA, o sea, no lo conocemos, pero es UA, ¿ya? Después voy a hacer el cambio. Entonces, ¿cómo encontramos dZADN? Ya, pues nosotros habíamos dicho que el radio crece para acá y el n crece para allá, pero siempre van a ser como en la misma dirección, con sentido contrario, ¿ya? Entonces yo puedo decir, si es que esto pasa, que esto también pasa, que la derivada respecto a r va a ser igual a la menos derivada con respecto a n, ¿ok? Esto me va a ayudar mucho, porque yo tengo como los radios metidos acá, entonces me va a interesar dejarlo como en función del radio más que en función de n. Entonces, lo que yo hago es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, solo que ahora nuestro Z no va a ser ZA, sino que va a ser un Z que se va a mover dependiendo de cómo se mueve el radio. O sea, este radio puede estar más para acá, puede estar más arriba, pero es la misma idea. La diferencia va a ser que este radio ya no va a ser radio máximo, sino que va a ser radio variable. ¿Ok? Este ya no es R máximo. Llega como hasta ahí, pero es lo mismo. Z más la proyección acá, que va a ser el R chico por coseno de alfa medios, me tiene que dar el R grande. Entonces despejo el R, o sea el Z, perdón, paso restando esto para allá, me queda esto aquí, y lo derivo con respecto a R. ¿Por qué con respecto a R? Porque yo sé que derivar con respecto a R o respecto a N va a ser lo mismo, solo que le tengo que cambiar le tengo que poner un menos. ¿Ok? Entonces, como aquí tengo el dz a N, puedo derivar respecto a R, esta expresión de acá, y me queda esto. dz a dr va a ser menos coseno de alfa medio. ¿Ok? Este se me va, y este R. Entonces, dz de n va a ser eso, pero con el menos. Entonces se me hace positivo. Y reemplazo acá. ¿Sí? Ya, pues entonces me doy cuenta también de que este también está AD, o sea, es de PADN. Entonces, ocupando esto mismo, lo puedo pasar a DR y le pongo un más. Entonces, hago el reemplazo de este y a este le pongo un más y me queda así. ¿Sí? Hasta acá pasa esto. ¿Alguna duda con respecto a eso? Hasta ahora. Clarito, como el agua de fluidos. Ya. Seguimos. Ya, como le había dicho, esta BS es nuestra velocidad en A, que va a ir para acá. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es despejar este acá. Despejo de PADR. Lo paso este para acá sumando. Me queda 1 partido en ρ de PADR. Va a ser igual a esto positivo porque pasó para allá, más esto de acá. Ya, pues entonces ahora lo que hago es separación de variables.
el rho allá, me queda un rho aquí multiplicando y también un rho acá multiplicando. Y el dr también pasa para allá de separación de variables, de r a dr. Y ya, pues, lo que hacemos es, bueno, esta expresión la voy a escribir aquí arriba. Ok, espérenme un poquito. Ya. Ya, pues entonces le escribí aquí arriba la misma expresión que había dicho antes. Y lo que voy a hacer ahora es... Chuta, se me quedó. Integrarlo. ¿Cómo podemos ¿Ya? ir un poco a la Integramos. diapositiva atrás? Sí, oigo. ¿Eso? Sí, perfecto, gracias. Ya, súper. Ya. Igual me preocupa que no estén saliendo tantas dudas. O sea, no sé si se está entendiendo o muy bien o no están entendiendo nada. Y como que filo después veo la pauta o lo que sea. Así que ojalá estén entendiendo. O como siguiéndome más o menos el paso. Ya, bacán. Súper. Bacán que se entienda. Gracias. Ya. Entonces le he dicho que integramos. Ya, pues. Integramos esto de P, ¿no es cierto? Integramos acá porque la presión en A, aquí va a ser 0 y acá va a ser PA, ¿no es cierto? La presión en A que estamos buscando. Y esta otra expresión de acá, desde acá que es R menos HA, ¿no es cierto? Este es R menos HA, desde acá, hasta el R completito. ¿Sí? Aquí todo esto se mantiene, acuérdense que les había dicho que era como más o menos una misma circunferencia. ¿Sí? Y por eso estos son los límites de integración. Lo integro, esto me queda PA, solito. Y esto me queda el logaritmo natural de R partido en R menos HA, ¿no es cierto? Que sale acá. Esto es constante, me queda 1 partido en R, y tengo esto aquí. Y esto es simplemente multiplicar por el HA. ¿Por qué? Porque tengo este menos este, entonces se me van los R y me queda más HA. Y por eso multiplico por HA aquí. ¿Sí? Bakansky. Porque O se toma como constante, no depende de R. No, no. La velocidad en A no va a depender de R. ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver. Porque ya, sí que está. Ya, entonces, al tiro te responde la duda. Ya, entonces, habíamos dicho que está esto acá, ¿verdad? Ya, entonces esta va a ser nuestra segunda ecuación, porque esta era la presión en A, que era la que estábamos buscando, ¿no es cierto? Entonces aquí pongo mi segunda ecuación. Esta era la primera que habíamos encontrado, esta era la segunda. Ya, pues aquí está la ecuación para UA. ¿Ya? Y acá vemos que no depende de ningún radio chico, del puro radio grande. Entonces en realidad para el R chico, o sea, para UA la vamos a sacar como constante, ¿ya? Porque aquí no tenemos nada dependiendo del radio. Del radio chico, porque este radio grande es una constante, ¿sí? Ya, pues. Entonces, decimos, ya, pues entonces ya tenemos la ecuación 1, tenemos la ecuación de UA, y este U0 nos lo dan, este H0 nos lo dan, este PA es el que tengo aquí abajo, también tengo su expresión, R me lo dan, o sea, R como que sí, está acá, R me lo dan, alfa medios me lo dan, o sea, alfa me lo dan, en alfa medios también en teoría me lo dan. Ya, pues entonces aquí, check, ecuación 1. Ecuación 2, ya PA es la que estoy buscando, UA la tengo aquí arriba, R, pero espérate, aquí me salió este compare, HA. No todo es tan bonito. HA es la altura que hay acá, pues.
y esta no me la están dando en ningún lado. Entonces, adivinen qué, so sad, tenemos que calcular una tercera ecuación que nos diga cómo se comporta HA. Coseno de HA, si ese coseno no es creo que, no, ahí me equivoqué, es HA va por acá. Sí, fue error de tipeo. Este HA va multiplicando junto al ρ y al g, y es coseno de esta cosita acá. Sorry. Ahí también otro error de tipeo que tengo que arreglar. Ya ando. El de que había puesto como un 1 y era un 0, y este HA acá. Ya, pero se entiende. Aquí voy a hacer la corrección, porque lo voy a anotar, de hecho. Este no va acá, sino que va acá. HA. Ya. Y ya, seguimos. Entonces tenemos que encontrar una expresión que nos diga cómo se comporta HA. Pero para nuestra suerte no es tan complicado. ¿Por qué? Sacamos a nuestro amigo régimen permanente que nos saca los apuros. Ya, pues, entonces, ¿qué nos dice el régimen permanente? Que la velocidad acá por el área acá tiene que ser igualito a la velocidad acá, que es UA, por la altura acá, que es lo que estamos buscando. Ya, pues, lo planteamos. Nos acordamos que el ancho es unitario, aquí va un 1 implícito y aquí también un 1. Y vamos a tener que la altura por la velocidad en A va a ser igual a la altura acá por la velocidad acá, porque es régimen permanente. Y adivinen que esta es nuestra tercera ecuación. La colocamos acá. Y con esto ya tendríamos resuelto nuestro sistema, porque tenemos como tres incógnitas, por decirlo así, cosas que no conocemos, que es la velocidad en A, que es lo que nos piden por enunciado, la presión en A, que también es lo que nos piden por enunciado, pero al hacer esto nos salió este HA que nos estaba como troleando más o menos, porque no lo conocíamos, y entonces con régimen permanente encontramos nuestra tercera como incógnita, que salió acá, que es HA. Y este dato lo tengo acá arriba, y estos dos los conozco. Y entonces con esto tendríamos nuestras tres ecuaciones planteadas para poder resolver el problema. Y eso era lo que nos pedían, así que con esto ya queda resuelto el problema, la 2B. Esta es la respuesta. Porque no vamos a entrar a calcular porque no da ningún dato, así que no tiene caso. En realidad, con eso termina la ayudantía. No sé si tienen duda antes de como lo último. ¿Te quedó claro algún paso, algo que haya sido más raro? Así como te lo sacaste la manga, no sé dónde lo pusiste. Traté de que fuera como lo más explicativo el PowerPoint. Disculpa, ¿Sí? es que me quedó una duda porque en la A, en la ecuación de Bernoulli, el Z3 es H3, pero en la B el Z3 es 0. No entiendo cuál es la diferencia. Sí, por eso, ya volvamos a eso. Espérate, tengo que salir de acá. Ya, aunque no lo crean, pasamos 150 diapositivas. Ya, espérate, anotaciones, ya filo las saco. Descartar. Volvamos a la A. Tun, turun, tun, tun, turun. Sí, son muchas diapositivas. Estoy mucho rato haciendo esto. Esta es la A, acá. Ya. Entonces, sí, pues yo dije que la altura aquí era H3, ¿no es cierto? Pero porque nosotros estamos en la línea de corriente superior. Por eso pudimos sacar las presiones. Si te fijáis acá cuando hicimos un poco más arriba, acá. Por eso pudimos sacar las presiones, porque estamos en la superficie libre. Entonces decíamos que la presión era 0, era la presión relativa porque es la atmosférica, son iguales, entonces se nos van. Chao. Porque estamos en la línea superior. Entonces ahí sí teníamos un H3. En cambio, en la B, cuando estoy acá y hacemos Bernoulli, ahora mis presiones van a ser distintas de 0 porque estoy en la línea del fondo del canal. Ya no estoy en la superficie libre, estoy abajito. Entonces eso significa que las presiones van a ser distintas y también las alturas van a ser distintas. Pero teníamos la ventaja de que como
estamos en el fondo, y 3, o sea, el 3 está como aquí abajo, esta en realidad es 0, porque estamos como en la base, estamos en el 0, ¿no es cierto? Que es distinto a ZA, que está como con un poquito de elevación. Por eso lo saqué. Entonces son distintos. Por eso le puse el 3', porque no es como en la misma posición 3, pero uno es arriba y el prima es abajo. Ah, ¿Se ya, dale, entendió? gracias. Sí, sí, entendí todo, gracias. Ya, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, Yo, igual. yo tengo una duda, Dale. pero es como más que de resultado, es como conceptual, que en la parte de donde defines HA, no entiendo, o sea, cómo se puede hacer ese supuesto de que HA es igual en los dos lados. Como que entiendo que R es igual en los dos lados, entre los dos puntos que están entre A. Claro, como acá y acá. Sí, ¿No es porque cierto? ahí el tema de la curvatura, pero tú en teoría no sabes si es que la curvatura es igual en la línea superior. Entonces, como que no entiendo que, o sea, no veo que HA pueda ser igual en los dos lados. Claro. Mira, como no dicen que la curvatura como que varía o todo eso, aquí en esta parte podemos como asumirlo. Y en el caso que ustedes lo hagan, por ejemplo, en el control, porque este ejercicio es muy típico o era muy típico de pruebas. En el enunciado, de hecho, nos dicen, en la A al menos, nos decían como, a nuestros del anterior, nos decían, haga cualquier otro supuesto que crea necesario. ¿Ya? Eso como que nos da como un, entre comillas, muy entre comillas, pase libre a poder decir que vamos a asumir que la instancia acá va a ser la misma que la instancia acá. ¿Ya? Eso igual ustedes deberían como anotarlo así como asumimos que en 1 la instancia de la superficie es HA y en 2 también. Pero no habría problema al hacerlo así, porque si no se va a complejizar mucho el ejercicio y tendríamos que entrar a analizar otras cosas y encontrar como cuál es la diferencia de altura entre 1 y 2, ¿cachai? Entonces podemos asumirlo en ese sentido y lo declaramos ahí. ¿Ok? Eso es como para simplificar los cálculos. Porque si el HA lo ocupaba integrar, no, sí para integrar, como en los límites de integración. Acá. Entonces, si te fijáis, como que yo para poder hacer esto tengo que asumir que HA es como constante en esta sección de acá. ¿Sí? Al igual que el R. Es como la misma idea, pero sí, pues el R es desde acá y el H es desde acá. Como que lo asumimos, lo declaramos como un supuesto. Ya, me queda claro. ¿Sí? Gracias. Ya, bacán. ¿Alguna otra duda? Porque igual quedan como 15 minutos de bloque. Terminamos rapidito. Yo pensé que me iba a durar más, porque cáchense. Era como diapositiva. Y bueno, acá como el slide final, que es de esto. Po. O sea, para el control éxito, onda es como el lunes, creo, ¿no? Creo que sí. Entonces, la verdad, no es tan complicado todo esto, sino que hay que saber bien leer el enunciado, ver qué me están dando y tener los supuestos bien claros. Eso es como lo más importante para poder como resolver todo esto acá. Y entonces, mantengan la calma, ocupen Euler. Y en general, como tip, cuando tengamos curvatura, ahí le aplicamos las coordenadas naturales, porque ponte, no sé, pues para la primera, para la A, si es que decimos como, aquí hay una curva, tengo que aplicar naturales al tiro, como que igual se te complica, ¿cachai? Así como, no tengo que ocupar en la dirección S y no sé qué, pero no es tan necesario aquí, si se fijan, ocupamos Bernoulli al tiro, de una, sin tener que plantear toda la ecuación. Dirección S, que al final nos hubiese llevado a lo mismo. Entonces, cuando estamos analizando como esto, traten de hacer Bernoulli, ¿sí? Y cuando se estén enfocando solo en la parte con curvatura, ¿no es cierto?
ahí es cuando ocupamos nuestras coordenadas naturales. No sé, creo que tuvieron un ejercicio en el miércoles donde también era como curvas entrando a un estanque recto. Ya, pues, ahí hacemos las coordenadas naturales en la curva. Y eso, de eso nos sirve. ¿Sí? Entonces, eso, no, nada más. Yo tengo otra duda. ¿Podéis volver un poco a la integral de la 1? ¿La pregunta 1 o la parte A? La pregunta 1. La pregunta 1. Ya, O voy. sea, el problema 1. Sí, es aquí, acá. Ya, gracias. Es que no he alcanzado a notar. Ya, tranqui. Sí, igual esto, mira, como no les quiero subir el PDF como, o sea, el PowerPoint como con 150 diapositivas, lo que hice fue como sacar todas estas diapositivas intermedias donde voy como anotando una cosa tras la otra. Y al final quedó mucho más corto, quedó como de, no sé si 20 y tantas o 30 máximo diapositivas. Entonces ahí está todo bien explicado y como con todos los pasos. Así que por si tienen alguna duda, ahí va a estar todo. Disculpa, ¿Sí? una duda sobre la pregunta 2, la parte A. ¿Podríamos haberla hecho con el Bernoulli, con las líneas de la parte de abajo, no las superiores? Sí, pero al final igual se te complejizaba un poco. Pero en teoría sí puedes y deberías llegar a lo mismo. Porque aquí tendrías solo el Z0, o sea, ¿no es cierto? No, esta es la parte B, ¿verdad? Sí, para la parte anterior. Para la parte A. En ese caso tendrías acá. Este H0 no estaría, ¿no es cierto? Este H3 no estaría. Y tendrías que encontrar una expresión que te determine cuál va a ser la presión en cero, que en realidad también va a estar dependiendo de H0. Si te fijáis, va a ser H0 por ρ por G. Y la presión en 3 también va a ser el H3 por ρ por G. Y después tendríais que encontrar la relación de nuevo, esta que habíamos encontrado acá, para encontrar cómo se relacionan H0 y H3. Y al final, al reemplazar por la presión, hubiese llegado a lo mismo. Vale, ya bacán. Y la última consulta, la relación final que sacamos de las ecuaciones, la 3, se podría haber hecho con el caudal del punto A y 3, ¿no? Sí, también. Cualquier cosa que te diga que el caudal se mantiene. No más que como nosotros habíamos dicho que el H3 tenía una relación con el H0, ocupé H0 al tiro, porque si hubiese ocupado H3, 4U0, sí, 4,0, al final esto hubiese sido un cuarto y con el 4 ahí se me hubiesen anulado y hubiese llegado a lo mismo. Entonces, Bacán. era como un Ya, cálculo gracias. más que me ahorré. Ujú. ¿Sí? Ya, Sí, perfecto. bacán. ¿Alguna duda? O si no, ya quedan libres. Nos sobran 10 minutitos y creo que entendieron, o al menos eso me dijeron, a menos que me hayan estado mintiendo. Pero espero que no. Éxito en el control. Voy a dejar de grabar ahora, que estoy ya como